Hola SpainTube rankeros. ¿Alguna vez has comprado algo recomendado por tu youtuber favorito y luego te diste cuenta de que era un fraude? ¿O te has sentido engañado por una promoción que resultó ser demasiado buena para ser cierta? ¡Estafa! 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 Sabemos que algunos youtubers tienen una influencia increíble sobre sus seguidores, pero ¿qué sucede cuando esa influencia se usa para algo mucho más oscuro? Quédate con nosotros y te lo contamos. Bienvenidos a nuestro canal SpainTube Ranking. En este video, vamos a desvelar las 5 estafas más grandes cometidos por algunos de los influencers más conocidos de YouTube. 5 estafas, timos, engaños, chanchullos, robos, trucos, jugadas, embustes, vilipendios, chafas, tramoyas, sableos y trampeadas. Prepárate porque estas historias van a sorprenderte. Y quién sabe, podrías estar más cerca de la estafa de lo que imaginas. Pero antes de entrar en el tema, ¿sabías que uno de estos casos involucra a un youtuber que vendió un festival entero, pero no tenía ni el lugar ni los artistas para hacerlo? ¿Cómo es posible que tantas personas cayeran en esta trampa? Y lo que es más importante, ¿cómo pudieron los estafadores salirse con la suya durante tanto tiempo? La respuesta está más cerca de lo que piensas, pero ¿por qué no nos vamos directamente a la historia? Agárrate que vienen curvas. Comenzamos con la primera estafa, The Fyre Festival. Esta es una de las estafas más sonadas de la historia de los eventos musicales. En el año 2017, Billy McFarland, un joven empresario, junto con el influyente rapero Ja Rule, crearon la ilusión de un evento exclusivo en las Bahamas, prometiendo lujo, conciertos de artistas de renombre y una experiencia única. El marketing, impulsado por modelos e influencers como Kendall Jenner y Bella Hadid, lo vendió como un festival de ensueño. Pero la realidad fue muy diferente. Los asistentes pagaron entre $12,000 y $250,000 por entradas VIP. Money, money, money. Au, au, au. Que incluían alojamiento en villas de lujo y experiencias de alta gama. Sin embargo, al llegar a la isla, encontraron un caos total. En vez de villas de lujo, los asistentes encontraron tiendas de campaña de desastre, comida insípida y, lo más importante, ningún concierto ni artistas presentes. Los organizadores, que habían recaudado más de $26 millones, no tenían ni los recursos ni la infraestructura para cumplir sus promesas. ¡Money, money, money! ¿Qué me peta la IA? Los asistentes no solo fueron estafados, sino que Billy McFarland fue condenado a 6 años de prisión y se le multó con $26 millones para devolver a los inversionistas. Aquí dejo una de mis super rimas. Con promesas de un gran festival, montaron una fiesta sin igual, pero al ver que era pura estafa, se ganaron 6 años en la cárcel y sin rebaja. ¡Qué graciosa soy! Pero ¿cómo fue posible que un evento de este calibre fuera promovido por influencers de renombre? ¿Es que no vieron las señales de advertencia? ¿O tal vez fue todo parte de un plan mayor? En el siguiente caso, te mostraremos otra estafa que involucra a influencers promocionando algo mucho más moderno. Agárrate el cinturón que te lo mostramos en el siguiente capítulo. ¡Au! 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 No como el Chocas, que es arrítmico y tiene la cabeza como un chupachus. ¿Cómo vais, SpainTube rankeros? Acuérdate de abrocharte los cinturones que hemos encendido el generador de flusos. Ahora revisamos esta segunda estafa y viajaremos al mundo de las criptomonedas, un terreno en el que muchos influencers han intentado sacar provecho. El caso de Save the Kids involucra a algunos de los youtubers más populares del mundo de los videojuegos, en particular los miembros de FaZe Clan. En el año 2021, los miembros de FaZe Clan promovieron una nueva criptomoneda llamada Save the Kids. A simple vista parecía una inversión justa, una criptomoneda que, además de generar ganancias, apoyaba una buena causa. Sin embargo, había un problema. La moneda no estaba diseñada para perdurar. La estrategia de marketing se basó en promociones masivas por parte de youtubers populares, quienes aseguraron que invertir en Save the Kids era un negocio seguro y lucrativo. Muchos de sus seguidores, confiando en sus ídolos, invirtieron grandes sumas de dinero. Pero lo que no sabían es que la moneda fue diseñada para que los inversores iniciales se enriquecieran rápidamente, mientras que los últimos en comprarla se quedaban con tokens casi sin valor. Los inversores perdieron millones de dólares, mientras que los influencers que promovieron la moneda hicieron fortunas al vender sus tokens en el punto más alto. ¡Money, money, money! El escándalo llevó a la expulsión de los miembros involucrados de FaZe Clan, y aunque la SEC, Comisión de Bolsa y Valores de EE.EU, abrió una investigación, el daño ya estaba hecho.
¿Qué pasó con Logan Paul, otro youtuber que también estuvo involucrado en una estafa más grande aún? ¡Auron Cabezón! ¡Hala lo que ha dicho! ¡Hala lo que le ha dicho! ¿Cómo vais Spain Tube Rankeros? Si te está gustando este vídeo, acuérdate de dar al like, comentar, y si no estás suscrito todavía suscríbete. Acuérdate que soy una IA calva y si no te suscribes mi IA pecia aumenta. Así que ya sabes, suscríbete y no me verás calva total. Ahora que ya estás suscrito a nuestro canal, analizaremos el detalle de la siguiente estafa. La estafa de CryptoZoo, Logan Paul. Si pensabas que la historia de las criptomonedas y los influencers no podía volverse más grande, CryptoZoo, de Logan Paul, te demostrará lo contrario. Logan Paul, el youtuber más famoso de la plataforma, decidió lanzarse al mundo de los NFTs y las criptomonedas con su propio proyecto llamado CryptoZoo. La idea parecía interesante, un juego basado en NFTs en el que los jugadores compraban eggs, que luego podían incubar para crear animales digitales raros. Esto sí que suena raro. Raro, raro, raro. Sin embargo, después de la inversión de unos $10 millones por parte de los seguidores, el proyecto nunca despegó. Los tokens NFT nunca llegaron a tener valor y el juego nunca fue lanzado. Money, money, money. Oh, oh, oh. Las promesas de ganancias fáciles desaparecieron y los inversores, que pensaron que estaban invirtiendo en una gran idea, quedaron con nada. Logan Paul, al igual que en otros casos, ganó grandes cantidades con las primeras inversiones, pero millones de dólares se evaporaron cuando el proyecto fracasó. Las demandas se acumularon, y aunque Paul se comprometió a devolver el dinero a los afectados, el daño ya estaba hecho. Logan Paul ha lanzado un programa de reembolso para algunos inversores de su proyecto CryptoZoo. En enero del año 2024, Paul anunció que destinaría más de $2,3 millones para recomprar los NFT base X y base Animals al precio original. Todo esto con la condición de que los participantes no tomen acciones legales contra él una vez reciban el reembolso. Pero, ¿qué pasa cuando los influencers empiezan a promover productos dudosos con la única intención de ganar dinero? Es una pregunta que también se plantea en el siguiente fraude. Cuarto fraude, el fraude de BetterHelp. Uno de los fraudes más insidiosos fue el caso de BetterHelp, un servicio de terapia en línea que fue promocionado por muchos youtubers, incluidos grandes nombres en el mundo del entretenimiento digital. A primera vista, BetterHelp parecía ser una solución perfecta para quienes buscaban terapia accesible desde casa. Pero pronto surgieron preguntas sobre su calidad y sus prácticas comerciales. Los influencers promovieron el servicio como si fuera una herramienta confiable y accesible para todos. Pero lo que no se mencionó es que muchos de los terapeutas en la plataforma no tenían las credenciales adecuadas. Además, la falta de transparencia en los precios y el hecho de que se cobraba a los usuarios sin ofrecer un servicio adecuado generó un gran descontento. Al final, BetterHelp fue multada con $7,8 millones por la Comisión Federal de Comercio de EU por prácticas engañosas. Aunque los influencers que promocionaron la plataforma no enfrentaron grandes consecuencias, los usuarios se sintieron defraudados. Bueno, ahora revisaremos el siguiente super timo. ¿Y a qué no sabes en qué timo participa el hermano de Logan Paul? Mua, 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 mua. Quédate con nosotros que te lo contamos. Quinto timo de la estampita, la Mystery Brand de Jake Paul y Rice Gum. Ala con la familia Paul, del top 5 en fraudes tienen a dos representantes, Jake Paul y Paul Logan. Estos dos hermanos les gusta estar en todos los tops. Top 10 millonarios de YouTube, top 5 estafas de youtubers, top 10 youtubers en USA. Y aquí dejo otra super rima que la puedes considerar una rimarte NFT. Logan y Jake, siempre en el drama, con promesas y estafas, qué gran trama. Venden sueños que se van al garete, y al final del día, se llevan los billetes. Seguimos que mi IA se lía. Finalmente, llegamos a uno de los timos más descarados de la historia de YouTube, Mystery Brand, un sitio web que permitía a los usuarios comprar cajas misteriosas llenas de productos al azar, pero muchas veces solo contenían cosas de poco valor. Jake Paul y Rice Gum, dos de los youtubers más populares, fueron los principales promotores de este sitio fraudulento. Los youtubers promocionaron las cajas como si fueran una forma increíble de ganar productos valiosos, pero lo que los seguidores no sabían era que la mayoría de los productos no valían ni una fracción de lo que pagaban por la caja. De hecho, muchas de las cajas contenían solo basura o artículos de baja calidad. ¡Hala lo que ha dicho, lo que ha dicho! Los afectados se sintieron completamente estafados cuando los productos que recibieron no coincidían con lo prometido. Mystery Brand cerró, pero el daño ya estaba hecho. La pregunta sigue siendo, ¿cómo es posible que los influencers se dejen envolver en timos tan obvios?
¿Cómo vais, SpainTube ranqueros? Como hemos visto, estos timos no solo han afectado a los inversores, sino que también han dañado la relación de confianza entre los influencers y sus seguidores. Las plataformas como YouTube dan a los creadores un poder increíble, pero también conllevan una gran responsabilidad. Los seguidores confían en ellos, y cuando esa confianza se rompe, las consecuencias son devastadoras. Si algo hemos aprendido de estos casos, es que siempre debemos tener cuidado con lo que consumimos online. La información es poder. Y nunca está de más investigar antes de tomar decisiones importantes, especialmente cuando se trata de dinero. Déjanos en comentarios si tú has caído en algunas de estas estafas o si conoces a alguien al que le han estafado. Si quieres saber más sobre el mundo detrás de estos timos y cómo evitar caer en ellos, no dudes en darle un vistazo a nuestros próximos videos. Bueno, SpainTuber ranqueros, hemos llegado al final de este super video. Y si lo tengo que decir, no puedo aguantarme más. Shocas arrítmico, cabeza chupa, chus. ¿Te ha gustado el vídeo de hoy? Añade en comentarios si quieres que hagamos un vídeo de tu canal favorito y cualquier otra sugerencia que se te pueda ocurrir. Déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias de parte de nuestro equipo. Nos vemos en el siguiente vídeo.